Saludos desde la zona 5. Ciertamente que el clima nos ha afectado bastante esta temporada. Tuvimos unos vientos fuertes que tumbaron algunas de las matas de tomate, pero gracias a mis ayudantes pudimos levantarlas. Aquí les comparto parte de la odisea. También algunas tareas que realizamos tratando de salvar unas plantas de calabacines y sembramos las plántulas que comenzamos en agosto para nuestro huerto de otoño-invierno. Así que quédense conectados. Encontrar nuestras matas en el suelo fue estresante. No sabíamos cómo comenzar a levantarlas, pues nunca nos había pasado esto. Inicialmente las acomodamos lo mejor que pudimos, pero sabíamos que necesitábamos desenredarlas para poder colocarle los soportes nuevamente y de mejor forma. Así que poco a poco, mientras mis ayudantes sostenían la mata, íbamos desenredando cada gancho. Comenzamos a quitarle los soportes que ya tenían para poder desenredar mejor. De verdad que fue una odisea, pero no tengan miedo si esto, pues que espero que nunca les pase. Suelten la mata en el suelo porque así se puede desenredar mejor y uno va buscando de dónde va saliendo cada gancho. Lo vamos a hacer con mucha delicadeza, especialmente si están cargados de frutos como nos pasó en este caso. Y aunque se cayeron algunos que estaban todavía verdes, no hay problema porque esos se pueden seguir madurando en la casa. Para darle un mejor soporte le colocamos unos palos de madera bastante altos, un poco más de los que tenían, porque esta mata es indeterminada y puede crecer hasta 10 pies y eso fue lo que nos pasó. Y aprovechamos para de una vez podarlas. Si se fijan ahí, la mata está casi toda en el piso. Y ahora a desenredar todo esto para poder acomodarla hacia arriba. Y seguimos podando porque eso nos iba a ayudar a que no hubiera tanta rama. Y así quedaron nuestras matas repuestas. Teníamos temor de que algunas se nos murieran porque se nos doblaron unos ganchos bastante, pero para nada, están ahora más frondosas. Prontamente les voy a pasar el video de la actualización. Les confieso, como dicen, que esto fue una lección aprendida porque las matas de tomate indeterminado hay que podarlas bastante, sobre todo los ganchos que van saliendo del tallo. Pero lo sabemos para la próxima y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor. Ahora pasamos a trabajar con las plantas de calabacines. Estas en particular son de zucchini, es el calabacín larguito verde. Estas plantas las hemos tratado de crecer verticalmente ya que no tenemos mucho espacio. A estas plantas las atacan mucho los chinches de calabaza y las temperaturas bajaron bastante aquí y me descuidé, pensé que no iban a haber tantas, pero fue lo contrario. Hubo bastantes, estas las estoy tratando de salvar. Hay una que la vamos a ver más a continuación que definitivamente no la pude salvar porque fueron demasiadas y me afectaron mucho las raíces y el tallo. Nosotros utilizamos unos rociadores orgánicos que preparamos con unos aceites que son el aceite de menta, el aceite de romero y el aceite de neem. Te voy a dejar arriba el enlace del video de cómo se preparan y en la caja de descripción está el enlace en donde puedes conseguirlos. Aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, nos dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias.
Y esta es la planta que se nos afectó más. Este es un calabacín amarillo, le llaman summer squash, pero de verdad que me le comieron mucho las raíces y traté de salvarlo, pero tuvimos que terminar arrancándolo. Si se fijan, miren qué feito está el tallo y qué débil se ve. A las plantas de zucchini que están un poco mejor, le voy a enmendar el suelo añadiéndole eso que se llama bone meal. Este es un tipo de abono que se va disolviendo lentamente, ayuda con el calcio que fortalece el tallo y las raíces y le añade fósforo que es bueno para la producción. Este producto, que es la lima de jardín, nos ayuda para alejar también las chinchas de la calabaza. Importante que veas las cantidades en el paquete. Yo le eché solamente del calcio del bone meal 2 cucharaditas por cada mata, de la lima de jardín un poquito a cada mata también. La estoy mezclando con la tierra que tienen alrededor y luego le vamos a rociar agua. También le echamos la mezcla a la planta que tengo en la cama de la parte de atrás del huerto comunitario, que es la butternut squash. Pensé en remover esta matita de tomate, pero la voy a dejar a ver hasta dónde llega. Estas plántulas que ven aquí son unas semillas que comenzamos en agosto 1 y ya estamos a primera semana de septiembre y las vamos a trasplantar también aquí en esta área donde estaban los pepinos. Aquí ya habíamos sembrado unas semillas de guisantes y otras de remolacha. Algunas no prendieron, pero tengo unos espacios disponibles y aquí las vamos a poner, las vamos a trasplantar aquí porque este va a ser parte de nuestro huerto de otoño y ya casi en invierno. Estas plantas toleran bastante el frío y son de la familia de las brásicas como el brócoli, coliflor, las coles de Bruselas. Tengo una col roja que se dan un poco mejor en esta época porque hay menos insectos que las atacan. También aprovechamos para quitarle la cobertura a las plantitas de las semillitas que ya nos prendieron. Claro está, estas plantas no las vamos a dejar totalmente al descubierto ya cuando estén las temperaturas muy frías, sino que las vamos a ayudar y las vamos a cubrir y de eso vamos a hablar más adelante. Y así quedó nuestro huerto. Muchas gracias por tu sintonía. Será hasta la próxima desde la zona 5.